Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más, comencemos. La mirada de la mujer recorrió a los tres chicos antes de detenerse finalmente en el callado Yamato. Tú eres el elegido, murmuró ella. En un destello, apareció junto a Yamato, presionando un punto vital en su abdomen. Una vez lo inmovilizó, giró rápidamente y pateó a Shisui, quien venía cargando. Luego, entre los desesperados lamentos de los jóvenes, aplanó su mano como una cuchilla y la dejó caer, cortando el brazo derecho de Yamato con un solo y limpio movimiento. GHH. Gruñó Yamato, luchando contra el dolor cegador. Canalizando chakra a sus pies, saltó lejos de la mujer, dejando su extremidad cercenada en las manos de ella. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Anko, gravemente herida, luchaba inútilmente en el suelo, las lágrimas de frustración mezclándose con la tierra en su rostro. No podía entender cómo una simple misión se había convertido en una pesadilla. A diferencia de Anko, que se culpaba a sí misma, Shisui sentía la misma rabia, pero su madurez se impuso. Sabía que no era momento de perder la concentración. Como capitán del equipo, tenía que resistir hasta que llegara su maestro. Con su determinación endurecida, dejó de lado todo miedo a las consecuencias. Inhaló profundamente, moldeando su chakra. Estilo de fuego. Gran jutsu de la llama del dragón. Frente a un ninjutsu de plena potencia de un oponente a nivel Jonin, la mujer, de una fuerza insondable, finalmente se puso seria. Su contraataque confirmó la sospecha inicial de Shisui. Parte del puño suave. Palma de vacío de 8 trigramas. Realmente es del clan Hyuga, pensó Shisui. Pero nunca he oído hablar de un Hyuga con este tipo de poder. Si alguien tan fuerte existiera en el clan, la aldea lo sabría. Además, con su personalidad arrogante, no parece ser del tipo que se mantiene oculta. Suprimiendo sus caóticos pensamientos, Shisui aprovechó la apertura creada por su contraataque. Se movió en un borrón, lanzando múltiples cortes. Estilo Uchiha. Danza de halo. Como Jonin, el dominio de Shisui de la técnica de parpadeo corporal ya superaba al de la mayoría. A toda velocidad, la calle entera parecía llenarse con sus imágenes secundarias. Sin embargo, incluso este nivel de velocidad era inútil contra ella. Sus palmas se movían en un borrón, parando cada uno de los ataques de Shisui, e incluso encontraba oportunidades para lanzar contraataques. Maldita sea. Al ver el brazo aún sangrante de su compañero en su visión periférica, la ira de Shisui se encendió de nuevo. Ignorando el sordo dolor en su propio cuerpo, forzó su velocidad a aumentar aún más. Los chicos de hoy en día son aterradores. Tener esta clase de fuerza a una edad tan joven, en la época en que esa persona nos daba tutoría personal, pocos podían igualarle, musitó la mujer internamente, aunque sus manos nunca dejaron de moverse. Su vasta experiencia en combate le dijo que la embestida del chico no podía durar para siempre. El momento en que hiciera una pausa sería el momento en que ella reclamaría la victoria. Tal como predijo, el asalto continuo de alta velocidad de Shisui comenzó a flaquear. Bajo el escrutinio de su Byakugan, su cuerpo real se hizo evidente. Ella concentró una densa masa de chakra en su palma. Para evitar más problemas, decidió dejar fuera de combate a Shisui para siempre. Justo cuando su palma estaba a punto de golpear el pecho de Shisui, una figura apareció de repente frente a él, usando su propio cuerpo para interponerse en el golpe mortal. Anko. La persona que protegía a Shisui era Anko, quien debería haber estado demasiado herida para moverse. Al ver que Shisui estaba a punto de ser derrotado, su cuerpo se había movido por su cuenta. Había forzado un parpadeo corporal que ni siquiera había dominado por completo, llegando justo a tiempo para salvar a su compañero. Sosteniendo a la apenas respirante Anko en sus brazos, las lágrimas de Shisui finalmente brotaron. Con manos temblorosas, sacó una pastilla de su bolsa y la colocó en la boca de ella. Era una medicina especial creada por Kyosuke, diseñada para emergencias justo como esta. No había esperado que la necesitaran tan pronto. Afortunadamente, Kyosuke se había preparado bien. Sin ella, las heridas de Anko probablemente habrían sido mortales antes de que llegara la ayuda. Pero Shisui, en su pánico, actuó por instinto, sin recordar del todo los efectos de la pastilla. ¿Por qué eres tan estúpida? Yo podría haber bloqueado eso, dijo Shisui, pronunciando palabras que ni siquiera él mismo creía. ¿Cómo podía esperar que la perspicaz Anko las creyera? Estúpido Shisui, no pierdas ante esta mujer. Si eres tú, puedes hacerlo. Anko logró susurrar antes de que su cabeza cayera hacia un lado, y perdiera el conocimiento. Esto no significaba que estuviera muerta.
La píldora inducía un estado de animación suspendida para detener el empeoramiento de las heridas, muy parecido a la droga que una vez había tomado Uchiha Hiroshi. Sin embargo, ya fuera que Kyosuke hubiera olvidado mencionarlo o lo hubiera hecho intencionalmente, Shisui no estaba completamente consciente del efecto secundario de la muerte simulada. Mirando a Anko, que parecía haberse desvanecido, la última cuerda que sostenía la cordura de Shisui se rompió. Permitió que las emociones negativas inundaran su corazón. Recostando suavemente a Anko, se puso de pie, agarrando su espada corta, y dirigió su mirada hacia la mujer que observaba en silencio. Al ver el cambio de luz en los ojos del chico, la mujer se maravilló. El Mangekyo Sharingan, parece que esa niña era muy importante para ti. Esto se está poniendo interesante. Shisui ignoró sus palabras. Su mente solo estaba llena de un pensamiento: mátala. Nunca había odiado a nadie tanto como odiaba a esta mujer en este momento. El Sharingan en sus ojos giró salvajemente, transformándose en un complejo patrón geométrico. El Mangekyo. Una luz oscura e inquietante emanó de sus ojos mientras cargaba contra el enemigo una vez más. Antes de que la mujer pudiera reaccionar, la figura de Shisui se desvaneció en un fantasma brumoso. No era el movimiento de alta velocidad del parpadeo corporal. Simplemente había desaparecido, completamente indetectable incluso para su Byakugan. Esto es, Genjutsu. Al darse cuenta de lo que estaba sucedía, la mujer hizo que el chakra surgiera de todos sus puntos Tenketsu, interrumpiendo instantáneamente su flujo interno para romper la ilusión. Ella sonrió de lado. El genjutsu es inútil contra mí. ¿Fue suficiente para distraerte? La voz helada de Shisui susurró desde atrás de ella. En el mismo instante, su hoja se deslizó por su espalda, dejando una herida larga y profunda. Desde que comenzó la batalla, esta era la primera vez que la mujer había sido herida. Su comportamiento juguetón se desvaneció, reemplazado por una ira genuina. Ya que tienes tanta prisa por morir, primero te romperé las extremidades, y luego me tomaré mi tiempo para jugar contigo. Moviéndose más rápido que antes, giró y empujó su palma hacia el pecho de Shisui. Estaba segura de que este golpe acabaría con su capacidad de luchar, pero la realidad desafió sus expectativas. La figura de Shisui se difuminó en un fantasma y se desvaneció una vez más. ¿Qué? ¿Qué? La mujer no pudo evitar jadear de asombro mientras Shisui se desvanecía. La manera de su desaparición era idéntica a lo que había visto en el genjutsu antes. Esto significaba que, sin saberlo, había caído en su trampa de nuevo. Indignada, trató de interrumpir su flujo interno de chakra mientras mentalmente recreaba todo lo que acababa de suceder. Pero no importaba lo mucho que pensara, no podía precisar cuándo había caído bajo el genjutsu de Shisui. Al final, decidió que tan pronto como se liberara, cerraría los ojos y confiaría en la visión penetrante del Byakugan para seguir luchando. Sin embargo, por mucho que lo intentara, la escena ante ella permanecía inalterada, como si no estuviera en un espacio de genjutsu en absoluto. ¿Cómo puede ser esto? ¿Será que no estoy en un genjutsu? ¿Fue esa alguna habilidad especial de ese chico? Ella consideró varias posibilidades, su concentración intensamente fijada en su entorno. Aunque no lo admitiría, su respiración gradualmente acelerada y el sudor que goteaba por su frente traicionaban su creciente pánico. Después de esperar lo que pareció una eternidad sin señales de Shisui, la mujer, endurecida por la batalla, abandonó su defensa pasiva. Decidió explotar su debilidad para obligarlo a salir. Esa debilidad era obvia. El chico con el brazo cercenado. Si lo atacaba, Shisui no tendría más remedio que aparecer. Con la situación volviéndose desfavorable, descartó por completo su fachada anterior de guerrera superior, sin sentir vergüenza alguna. Moviéndose con una velocidad increíble, agarró a Yamato por la garganta. Justo cuando estaba a punto de sonreír con desdén y hablar, una cuchilla afilada atravesó abruptamente su pecho. El portador no era otro que Yamato, a quien había asumido que estaba incapacitado. Sufriendo una herida tan grave tan repentinamente, la sangre fluyó incontrolablemente por la comisura de su boca. Pero en este momento crítico, ella ignoró todo lo demás. Una sonrisa salvaje se dibujó en su rostro. Ignorando la hoja aún alojada en su pecho, levantó la palma y la estrelló contra la cabeza de Yamato con todas sus fuerzas. Muere. Observando cómo la cabeza del clon era destrozada, estaba a punto de gritar victoriosa cuando otra hoja se clavó en su cuerpo por la espalda. Maldita sea. ¿Por qué no te mueres? Giró y golpeó de nuevo. Enfurecida, su formidable fuerza explotó instantáneamente. Shisui, incapaz de esquivar a tiempo, fue enviado a volar por el golpe sólido.
Pero su figura se desvaneció una vez más en una distorsión del espacio, reapareciendo detrás de ella casi al instante, cortándola de nuevo con la hoja en su mano. Después de experimentar estos repetidos cambios, la mujer finalmente recuperó una apariencia de calma. Se dio cuenta de que debía seguir dentro del espacio de Genjutsu. Ya fuera el Yamato de ahora o el Shizuya al que había golpeado, todos eran ilusiones creadas por su mente. En cuanto a cuando había caído en el Genjutsu, tenía una idea aproximada. No, para ser precisos, había estado atrapada en la ilusión desde el momento en que vio el Mangekyō Sharingan de Shisui. En otras palabras, nunca se había liberado del Genjutsu en primer lugar. Todo había sido una falsa impresión creada por Shisui para perturbar su mente. Claramente, Shisui había tenido éxito. Ella había creído que era libre, por lo que no había usado su energía espiritual para atacar el espacio. Shisui había usado esta oportunidad para reforzar continuamente el Genjutsu. A estas alturas, a menos que su energía espiritual se agotara, era absolutamente imposible para ella despertar. Comprendiendo esto, la mujer dejó de forcejear. Una expresión juguetona regresó a su rostro. No está mal, jovencito. Tu astucia y fuerza son de primera categoría. Pero, no es suficiente para acortar la inmensa brecha de poder entre nosotros. Viendo que el enemigo había descubierto su estrategia, Shisui se rebeló con decisión. Sus ojos carmesí la miraron fríamente mientras la calle circundante se transformaba en un páramo desolado, con solo un sol rojo oscuro emitiendo un brillo ominoso en el cielo. Demasiado agotado para desperdiciar palabras en el enemigo, Shisui inmovilizó su cuerpo, y el Mangekyō en su ojo derecho se iluminó de repente. Dentro de este espacio de Genjutsu, yo controlo todo. No importa cuán poderosa seas, no puedes contender con esta ilusión. Hasta que tu espíritu sea destruido, nunca podrás escapar de este lugar. Muere. Kotoamatsukami. Resplandor. Mientras las frías palabras se pronunciaban, el sol masivo en el cielo se estrelló como un meteorito. La simple onda expansiva que generó destruyó el espíritu de la mujer una vez. Aunque el sol parecía que iba a caer inmediatamente, su descenso fue sorprendentemente lento. Bajo su opresión, el espíritu de la mujer fue sometido a un ciclo continuo de destrucción y renacimiento. Me subestimas. Le tomó a la mujer casi un minuto pronunciar esta corta frase, demostrando cuán rápido se estaba regenerando su espíritu. 100 años de letargo, mi espíritu ha estado creciendo constantemente. Tú, solo, no estás calificado. Terminó de hablar a trompicones, luego esperó en silencio a que el sol cayera, preparándose para ajustar cuentas con Shisui a nivel espiritual. Aunque sus palabras sonaban arrogantes, Shisui, como controlador del espacio, sabía que probablemente no estaba mintiendo. Si bien su energía espiritual estaba disminuyendo constantemente, todavía estaba lejos de la destrucción total. Incluso ahora, Shisui no podía garantizar que podría matarla. No puedo pensar así. Para proteger a Yamato, para vengar a Anko, incluso si muero, no puedo dejarla escapar. Con su determinación endurecida, Shisui vertió todo su poder de Dojutsu en el espacio. Simultáneamente, adjuntó su propia energía espiritual al sol que caía, con la intención de usar la presión espacial para acelerar la destrucción del enemigo. 3 minutos pasaron rápidamente. El masivo sol rojo oscuro finalmente se estrelló contra el suelo. El impacto, miles de veces más fuerte que antes, golpeó instantáneamente el espíritu de la mujer, provocando un grito agudo. El impacto masivo no solo se tragó el cuerpo del enemigo, sino que también aniquiló el espacio de Genjutsu mismo. Shisui y la mujer regresaron al mundo real. Ignorando el intenso dolor de cabeza, Shisui se movió sin pensar, clavando su espada en el enemigo. Razonó que incluso si el Genjutsu no había destruido completamente su espíritu, debió haber causado un daño significativo. Tenía la intención de explotar este momento, mientras ella aún estaba desorientada, para asestar un golpe físico fatal. La sangre salió a borbotones. Shisui golpeó con éxito a la enemiga, pero no había alegría en su rostro. En el último momento, la enemiga había usado su mano para bloquear la espada corta que apuntaba a su corazón. La mano que agarraba la espada corta tembló, pero no importaba cuánto empujara Shisui, no podía perforar el corazón que estaba a solo unos centímetros. Jajaja. Gané al final. La mujer enloquecida empujó la espada a un lado y pateó a Shisui con un golpe fuerte. Si tienes algún otro truco, úsalos todos ahora. De lo contrario, tendré que castigarte por atreverte a resistir, dijo, lanzando una mirada maliciosa a Yamato cerca. Pero para su sorpresa, en lugar de miedo, apareció una mirada de alegría en el rostro del chico.
Esta extraña reacción la desconcertó. ¿Se había vuelto loco el chico por el miedo? Pero sus siguientes palabras lo aclararon todo. Sensei. Siento la tardanza. Al escuchar la voz detrás de ella, el cabello de la mujer se erizó. Sin pensarlo, saltó de lado, tratando de esquivar un posible ataque furtivo por la retaguardia. Sin embargo, Kyosuke no tenía tal intención. Ignoró a la mujer por completo y caminó directamente hacia la aparentemente muerta Anko. Al ver esto, la mujer retrocedió con una expresión sombría, observando en silencio al supuesto maestro que atendía a la niña. Sintiéndose menospreciada, no atacó. Decidió derrotar a este salvador frente a Shisui y los demás, dejándolos sentir una profunda desesperación antes de matarlos lentamente a todos. Como guerrera entrenada personalmente por ese señor, tenía esta confianza. Después de una breve revisión de las heridas de Anko, Kyosuke dejó escapar un suspiro de alivio. Aunque tenía 2 heridas fatales, la pastilla había sido tomada a tiempo, salvándole la vida. Entregando a Anko a un alegre Shisui, Kyosuke lo miró a los ojos. No necesitaba preguntar para saber lo que había sucedido. Buen trabajo, dijo, palmeando el hombro de su discípulo, luego se giró hacia el sonriente Yamato. Genial, Anko está bien. Eso es, genial, dijo Yamato con la voz entrecortada, con lágrimas de alivio en los ojos. Kyosuke le sonrió cálidamente. Ustedes 3 lo hicieron bien. Apoyándose mutuamente frente a un enemigo poderoso, como su maestro, estoy muy orgulloso. El resto déjenmelo a mí. Después de consolar a sus 3 estudiantes, Kyosuke finalmente se giró para enfrentar a la mujer desconocida, desatando su intención asesina sobre ella sin reservas. Declara tus orígenes, y podría darte una muerte rápida. Sintiendo la intención asesina casi tangible, la expresión de la mujer se volvió grave. Pero incluso sintiendo la fuerza extraordinaria del enemigo, su arrogancia no le permitiría retroceder verbalmente. ¿Quieres saber de dónde viene la hermana mayor? Claro, primero derrótame. Está bien, entonces, Kyosuke asintió en silencio. En el instante siguiente, las pupilas de la mujer se dilataron mientras una espada se deslizaba por su abdomen, dejando una herida profunda. Si su reacción hubiera sido un poco más lenta, sus intestinos habrían quedado expuestos. Este hombre, no puede ser subestimado, murmuró la mujer con temor, tocando su herida. Inmediatamente, un resplandor de chakra azul brotó de su cuerpo, una señal de que estaba llevando su chakra al límite. Pisando fuertemente el suelo, agrietando la tierra bajo ella, cargó contra el espadachín Kyosuke con una velocidad que igualaba los movimientos anteriores de Shisui. ¿Poseer tanta fuerza? ¿Quién es ella? ¿Cuándo tuvo el mundo ninja tantos poderosos aleatorios? Kyosuke reflexionó sobre sus orígenes mientras sus manos se movían rápidamente, cortando la palma entrante. Una violenta onda expansiva brotó del centro de su choque, destruyendo edificios y paredes cercanas. En esta colisión frontal, estaban igualados. Sintiendo el chakra duro como el hierro en la palma de la mujer, Kyosuke tuvo un pensamiento extraño. ¿Es esto, el clan Hyuga? Había visto este método de manipulación de chakra innumerables veces en Saori. Inicialmente pensó que era una técnica similar, pero al contacto, estuvo seguro. Esta mujer era definitivamente una Hyuga. Sin embargo, al mirar la historia original, ningún miembro del clan Hyuga había alcanzado nunca este nivel de fuerza. Incluso Neji en su mejor momento era muy inferior a ella. Esto solo profundizó la curiosidad de Kyosuke sobre sus orígenes. Obligándola a retroceder con un poderoso golpe de espada, Kyosuke activó su Sharingan. Su mano izquierda libre formó sellos instantáneamente, y se transformó en un chorro de luz, tomando la ofensiva. Dado que el oponente claramente quería una pelea de corto alcance, Kyosuke estaba feliz de complacerla. Desde que dominó la esgrima y despertó el Mangekyo, nunca había temido a nadie en combate cuerpo a cuerpo. Esta mujer desconocida no era una excepción. El sello en su cuello se liberó, y 6 sombras de serpientes se transformaron en hojas afiladas flotando detrás de él. Kyosuke, entrando en modo sabio, tenía la intención de terminar la pelea de un solo golpe. Estilo de 7 espadas. Corte de 7 lunas crecientes. Enfrentando al amenazante Kyosuke, la mujer respiró profundamente, bajó su postura y colocó sus brazos en una pose familiar. Una formación invisible de 8 trigramas se expandió. Justo cuando parecía que usaría las palmas de 8 trigramas para contrarrestar a Kyosuke, inesperadamente usó una habilidad que poseía Saori. Byakugan. Presión. Este movimiento especial, utilizable solo con gran pureza, era originalmente único de Saori. Sin embargo, esta mujer lo ejecutó con éxito, aunque de una manera muy diferente.
La formación de 8 trigramas, generalmente invisible para los forasteros, se manifestó claramente de repente. Una presión masiva emanó de ella, haciendo que el movimiento de alta velocidad de Kyosuke flaqueara por un instante. Aprovechando esta oportunidad con una mueca fría, la mujer se movió rápidamente hacia el frente de Kyosuke, desatando una ráfaga de golpes de palma en sus puntos vitales. Un destello de luz violeta roja apareció. Forzado a una desventaja por el extraño estilo de lucha del enemigo, Kyosuke no tuvo más remedio que activar el Susanoo para defenderse de los ataques. Originalmente había tenido la intención de usar el dios trueno volador para teletransportarse al lado de Shisui y luego contraatacar. Inesperadamente, la formación de 8 trigramas debajo de sus pies no solo generó una fuerza que lo pegó en su lugar, sino que también hizo que la detección de coordenadas espaciales fuera extremadamente difícil. Por lo tanto, indefenso, Kyosuke tuvo que resistir el asalto del enemigo. Más de 100 rápidos golpes de palma despegaron capas de la armadura Karasu Tengu del Susanoo. Sin embargo, el Susanoo, potenciado por el Mangekyo Sharingan eterno, no era algo que este nivel de ataque pudiera penetrar. Al ver que no podía dañar al enemigo, la mujer se retiró a una distancia segura. Su herida abdominal y su energía espiritual agotada no le permitirían seguir luchando a plena capacidad. Ese maldito Mangekyo de nuevo. Este tipo es más duro de lo que esperaba. La mujer no era estúpida. Sabía que su condición física actual no le permitiría mantener esta bravuconada por mucho más tiempo. Si persistía, probablemente moriría a manos de este shinobi más joven hoy. Mientras Kyosuke estaba ocupado liberándose de la atadura de la formación de 8 trigramas, sacó un pequeño muñeco de madera de sus ropas y lo infundió con su chakra. El carácter de Puertamón, en la frente del muñeco emitió un débil resplandor fantasmal. Sabía que su compañero llegaría pronto para rescatarla. Solo tenía que aguantar un poco más. Era irónico. Hace solo unos momentos, se había burlado de Shisui y los demás por necesitar ayuda, y ahora ella era la que pedía refuerzos. Una compleja mezcla de emociones se agitó dentro de ella. Por otro lado, Kyosuke, utilizando el poder del Susanoo, finalmente se liberó de la restricción. Con un movimiento de su manga, varios kunai se dispararon hacia su enemiga. Tenía curiosidad por ver cómo este oponente, con sus extrañas habilidades, contrarrestaría la impredecible técnica del dios trueno volador. Destello. Usando el marcador en uno de los kunai, Kyosuke apareció instantáneamente detrás de ella. La espada Kusanagi en su mano se lanzó hacia adelante sin piedad, apuntando directamente a su corazón. Aunque la mujer hizo todo lo posible por esquivar, la doble carga del agotamiento mental y físico hizo que sus movimientos fueran una fracción de segundo demasiado lentos. La hoja perforó su pecho, fallando su corazón por apenas 5 centímetros. Una mirada de renuencia brilló en su rostro. No miró hacia atrás, pero su voz era fría. Si no hubiera estado agotada de luchar contra tus discípulos antes, un ataque de este nivel nunca me habría derrotado. Sigues siendo terca incluso al borde de la muerte. El chakra del elemento rayo surgió repentinamente a través de la hoja de la espada Kusanagi. Mientras la mujer temblaba violentamente por la electrocución, la mano izquierda de Kyosuke colocó discretamente una fórmula del dios trueno volador en su cuerpo. Sus sutiles movimientos anteriores no habían escapado a su Sharingan. Ese muñeco de madera era claramente una señal de socorro. Dado que los dispositivos de transmisión de chakra como ese generalmente requerían que el rescatador estuviera cerca, significaba que no estaba sola. Esta mujer del clan Hyuga, o al menos un pariente de él, poseía una fuerza impresionante. Kyosuke estaba genuinamente interesado en conocer a su compañero para ver si le ofrecerían más sorpresas. De lo contrario, podría haberle quitado la vida al instante. ¿Por qué perder el tiempo hablando? Poco después de que la sometió, una figura envuelta en una pesada túnica descendió del cielo a una velocidad increíble. Estaba volando. Un ninja que puede volar, las cosas se están poniendo interesantes, pensó Kyosuke, con una expresión ilegible. ¿Cómo pudiste ser tan descuidada? Dijo la figura encapuchada a la mujer, que colgaba la cabeza en silencio. Caminó lentamente hacia ellos. Frente a la pregunta del hombre encapuchado, la mujer parecía avergonzada. Lo siento. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, otra oleada de electricidad recorrió su cuerpo, cortando abruptamente su conversación. Al ver la espuma blanca formándose en la comisura de su boca, la figura encapuchada se quedó en silencio por un momento antes de hablar. Suéltala, y te permitiré irte con seguridad. Su tono era tranquilo, pero la amenaza era inconfundible. Si Kyosuke no obedecía, estaba listo para atacar.
De estas pocas palabras, Kyosuke dedujo que este hombre encapuchado compartía la arrogancia de la mujer. Poseían un profundo sentido de superioridad, como si nadie más valiera su tiempo, ni siquiera Kyosuke. Si bien este descubrimiento hizo que Kyosuke sonriera con desdén internamente, también quería probar las habilidades de este recién llegado. ¿Quieres salvarla? Kyosuke clavó la espada Kusanagi un poco más profundamente, sonriendo al silencio del hombre encapuchado. ¿Por qué no vienes y lo intentas tú mismo? Mientras hablaba, el Sharingan de Kyosuke se encendió. Pero cuando miró el sistema interno de chakra de la figura encapuchada, sus pupilas se contrajeron instintivamente. En un humano normal, el chakra se distribuye uniformemente a través de los puntos Tenketsu por todo el cuerpo. Pero este enemigo era diferente. Todo el chakra en su cuerpo estaba concentrado en el corazón, y el chakra que fluía a sus extremidades y torso era completamente suministrado por ese único órgano. Solo había una posibilidad. El hombre encapuchado frente a él era en realidad una marioneta. Específicamente, una marioneta humana, Itokugutsu. Una marioneta humana, como su nombre implicaba, era una marioneta creada a partir de un cadáver humano. Debido a que estaba hecha de un humano que alguna vez estuvo vivo y conservaba su naturaleza de chakra, tal marioneta podía usar el ninjutsu que la persona poseía en vida, incluso el Kekkei Genkai. Sasori de la Arena Roja en la historia original fue el maestro de este arte. Había convertido al tercer Kazekage en una marioneta humana y eventualmente convirtió su propio cuerpo en una, logrando una forma de inmortalidad. En cuanto al hombre frente a él, Kyosuke no podía ver hilos de chakra que lo controlaran. Sin embargo, no podía garantizar que este cuerpo fuera la verdadera forma del maestro de marionetas. A juzgar por la interminable variedad de técnicas extrañas de la mujer, estas personas estaban lejos de ser ordinarias. Si esta figura encapuchada había desarrollado una técnica para controlar marionetas humanas de forma remota sin hilos de chakra, tecnología que ni siquiera Sasori había dominado, Kyosuke no se sorprendería. Por lo tanto, mientras mantenía su enfoque en el hombre, Kyosuke también vigilaba atentamente sus alrededores, protegiéndose contra la posible aparición de más marionetas. Mientras tanto, en un balneario de aguas termales a pocas calles de distancia, dos hombres estaban cómodamente sumergidos en el agua caliente. Uno de ellos estaba sentado con las piernas cruzadas en el agua, con las manos formando un sello específico, los ojos cerrados en profunda concentración. Él era el controlador detrás de la marioneta humana. Observando la intensa concentración de su compañero, el otro hombre pensó por un momento y preguntó: ¿Cómo va? ¿Es problemático? ¿Necesitas que vaya yo? Suspiró, el maestro de marionetas suspiró ligeramente, con los ojos aún cerrados. Si no fuera porque el largo letargo hizo que muchas de mis marionetas humanas se pudrieran por completo, lidiar con este enemigo no sería tan molesto. No es posible. Incluso con ustedes dos, ¿no pueden manejarlo? ¿Es el enemigo el llamado Dios Shinobi? Exclamó el otro hombre, conociendo bien los antecedentes de su compañero. Probablemente no. Basado en la inteligencia que hemos reunido recientemente, ese llamado Dios Shinobi ya está muerto. Sospecho que este enemigo podría ser una reencarnación del chakra de Asura. De lo contrario, sería muy difícil para una persona común usar ninjutsu del elemento madera de esa magnitud. El maestro de marionetas divagó, sus pensamientos se desviaron lejos hasta que su compañero se aclaró la garganta para recordárselo. ¿Te estás desviando? Pregunté si me necesitas. Si ella muere, ¿cómo se supone que se lo explique al gran señor cuando regresemos? Dijo el hombre, extendiendo las manos impotente. Veamos cómo se desarrolla la situación. Aunque mis marionetas originales son inutilizables, no soy alguien que pueda ser derrotado por cualquiera, dijo el maestro de marionetas con una sonrisa arrogante, su expresión llena de salvaje confianza. De vuelta con Kyosuke. Tal como esperaba, otra marioneta encapuchada descendía silenciosamente del cielo, claramente con el objetivo de rescatar a la mujer sostenida a punta de espada. Sin embargo, a pesar de la formidable fuerza de la marioneta humana y su capacidad para moverse libremente sin hilos de chakra, no podía ocultar su intención asesina, al menos, no de los sentidos agudizados de Kyosuke. Justo cuando Kyosuke estaba a punto de fingir ignorancia y lanzar un ataque sorpresa contra la marioneta descendente, la marioneta humana frente a él se movió de repente. A través de la claridad de su Sharingan, Kyosuke vio que el núcleo de la marioneta absorbía rápidamente cantidades masivas de energía del aire, convirtiéndola en chakra almacenado dentro de su cuerpo. Estaba muy familiarizado con este proceso. Era la acumulación de energía natural. Este descubrimiento sobresaltó a Kyosuke una vez más.
¿Es este maestro de marionetas también un transmigrador? El control remoto es una cosa, pero carga solar. ¿En serio? Kyosuke se quejó internamente, sin palabras. Dejando las bromas a un lado, enfrentar a un enemigo capaz de usar senjutsu, artes sabías, no era un asunto de risa. No se atrevió a ser descuidado. Su Mangekyō Sharingan se encendió, y costillas de Susanoo violeta rojo envolvieron instantáneamente tanto a él como a la mujer. Kyosuke tenía un plan. Si el enemigo desataba un poderoso ataque de senjutsu, simplemente lanzaría a la mujer a su camino. Quería ver si atacarían tan imprudentemente entonces. Aparentemente ajena a la intención de Kyosuke, la figura encapuchada frente a él convirtió toda la energía natural reunida en chakra senjutsu. Siguiendo los sellos manuales hechos por el maestro de marionetas de forma remota, un rayo láser de color púrpura oscuro se disparó a una velocidad increíble. Arte sabio. Colmillo de luz del elemento tormenta. El rayo senjutsu de alta penetración atravesó limpiamente las costillas del Susanoo. Al mismo tiempo, la mujer, que había estado fingiendo una lesión grave, aprovechó el momento en que Kyosuke estaba distraído para lanzar un contraataque. Un poderoso chakra surgió de su cuerpo. Con un control excepcional, ejecutó la defensa absoluta del clan Hyuga sin necesidad de girar. Rotación. Ignorando el daño que causó, la mujer saltó en el aire y fue atrapada por la marioneta humana voladora. Sin mirar atrás, volaron a la distancia. La mujer gravemente herida no tenía ningún deseo de enfrentarse a Kyosuke de nuevo. El miedo la atenazó tan fuerte que ni siquiera se atrevió a dejar una amenaza de despedida antes de huir en pánico. Detrás de ella, Kyosuke naturalmente no fue dañado por una simple rotación. El exitoso escape de la mujer fue completamente intencional de su parte. De lo contrario, un solo salto del dios trueno volador a su lado la habría dejado sin posibilidad de supervivencia. Sin embargo, Kyosuke no quería matarla tan fácilmente. Ni ella ni la marioneta humana, que probablemente no era el verdadero cuerpo del maestro, habían aparecido en la historia original. Sin embargo, su fuerza era formidable. Solo un puñado de ninjas en todo el mundo shinobi podrían derrotarlos. Si la mataba ahora, ¿quién sabía si había otros detrás de ellos? Si pertenecían a alguna organización misteriosa, Kyosuke no podría estar tranquilo hasta que los erradicara a todos. Esa fue la razón por la que había perdonado temporalmente a la mujer que había herido a sus discípulos. Al ver escapar a su compañera, la marioneta encapuchada no se retiró. En cambio, continuó enfrentándose a Kyosuke, luchando sin descanso. Esto confirmó la sospecha de Kyosuke. Definitivamente no era el cuerpo principal del maestro de marionetas. Quizás debido al uso anterior de senjutsu, la capacidad de combate de esta marioneta fue mucho menor de lo que Kyosuke había anticipado. En poco tiempo, la afilada espada Kusanagi había cortado todas sus extremidades, dejando solo el núcleo intacto. Justo cuando Kyosuke estaba a punto de recuperar el núcleo para estudiarlo de vuelta en su base, notó que la energía dentro de él se volvía violentamente inestable. No es bueno. Al darse cuenta del peligro, Kyosuke juntó las manos. Una cúpula de madera con un rostro de demonio se levantó del suelo, encerrando el núcleo de la marioneta. Elemento madera. Jutsu de expulsión de madera. La cúpula de madera se sacudió violentamente una vez, luego se quedó en silencio. Suspiró, Kyosuke suspiró con pesar, luego se giró y caminó hacia sus tres estudiantes. Viendo acercarse a Kyosuke, Shisui habló antes de que su maestro pudiera. Yo puedo llevarlos de vuelta. Investigar los orígenes del enemigo es más importante. Por favor, no se preocupe por nosotros, sensei. Oh. Kyosuke miró a Shisui con una sonrisa. ¿Cómo supiste que los dejé ir para investigar sus orígenes? Es simple, Shisui no mencionó que había adivinado que Kyosuke colocó un marcador. En cambio, expresó su convicción en una frase. Con la fuerza de Sensei, incluso con nosotros y la gente del pueblo como carga, usted no habría dejado escapar al enemigo tan fácilmente. Porque nadie es más fuerte que Sensei. Después de la batalla de hoy, la creencia de Shisui era más firme que nunca. A pocas calles de distancia, en el balneario de aguas termales, la mujer gravemente herida fue llevada a la habitación. Saliendo a rastras del agarre de la marioneta en un estado lamentable, se dirigió al maestro de marionetas, que estaba sentado con los ojos cerrados en concentración. Lo siento, señor Mon. Fui descuidada. El maestro de marionetas, conocido como señor Mon, abrió los ojos. Miró brevemente su condición, luego movió un dedo. Una marioneta humana capaz de ninjutsu médico salió de una habitación interior. Las marionetas humanas eran la cúspide de la marioneta, sin embargo, el señor Mon había creado tantas en solo unos días.
Esto decía mucho de su dominio del arte, y la naturaleza asesina de estos tres individuos. Mientras la mujer yacía en el suelo, aceptando en silencio el tratamiento de la marioneta médica, la puerta se abrió de repente desde el exterior. Toneri Otsutsuki entró tropezando, llevando una pila de artículos de uso diario. Como si estuviera desahogando su ira, arrojó los artículos frente a los tres. Justo cuando estaba a punto de quejarse, las innumerables heridas en el cuerpo de la mujer ahogaron las palabras en su garganta. ¿Qué pasó?, preguntó Toneri, con los ojos muy abiertos por la conmoción. En su mente, esta odiosa mujer poseía una fuerza incluso mayor que la de su padre. Aunque la aborrecía, tenía que admitir que era poderosa. Pero ahora. Solo estuve fuera por menos de una hora. ¿Qué pasó? ¿Pelearon los tres entre sí? Varios pensamientos caóticos pasaron por la mente de Toneri, pero ninguno parecía convincente. Al ver que nadie le respondía, el sofocado Toneri cerró la puerta de golpe y salió furioso, con la intención de reunir la inteligencia que el señor Mon había solicitado. Esa tarde, un exhausto Toneri regresó a la posada de aguas termales después de un día de reunir información. En su habitación, Mon y los otros dos estaban discutiendo algo. Al verlo regresar, preguntaron sobre lo que había aprendido. Entre la información que Toneri compartió, una noticia que ya se había extendido por todo el mundo shinobi llamó la atención de Mon. Una delegación de la aldea de la nube, bajo las órdenes del tercer Raikage, visitaría Konoha en una semana para promover la paz y la amistad. Esta noticia deleitó a Mon, quien había estado luchando por encontrar una manera de infiltrarse en Konoha. Inmediatamente decidió unirse a la delegación de la nube y viajar con ellos a la aldea. En cuanto a cómo unirse, era simple. Con su técnica de marioneta humana, un simple disfraz sería suficiente para engañar al líder de la delegación. Había otra ventaja en este plan. Podían usar la delegación de la nube para distraer la atención de Konoha, facilitándoles el asesinato de su objetivo. Al escuchar esto, Toneri no pudo evitar interrumpir. ¿Por qué no vamos primero a rescatar el Palacio de la Luna? Si lo retomamos, Uchiha Kyosuke probablemente vendrá a investigar. Solo eres un niño. Tu pensamiento es tan ingenuo, la mujer se burló de Toneri, ignorando su mirada de indignación. Incluso si destruimos las fuerzas que ocupan el Palacio de la Luna, no hay garantía de que venga. E incluso si lo hace, ¿crees que no traerá ayuda? Pero, Toneri comenzó a discutir, pero la mujer lo interrumpió de nuevo. ¿Quieres decir que Konoha es más peligrosa, verdad? Examinó sus uñas, sin siquiera molestarse en mirarlo. Es precisamente porque todos piensan de esa manera que él no estará en guardia. Con nosotros tres trabajando juntos, un ataque sorpresa será suficiente para acabar con él al instante. Está bien, dijo Toneri, derrotado. Dado que la mujer había hablado y los otros dos no se opusieron, no tuvo más remedio que aceptarlo. De todos modos, no tenía mucho que decir en el asunto. Mientras tanto, Kyosuke estaba estacionado en otra parte de la ciudad, monitoreando en silencio el marcador del dios trueno volador. Había sobornado a algunos lugareños para que reunieran información en la posada de aguas termales, aprendiendo el número exacto y la apariencia de los enemigos. Sin embargo, no importaba cuánto buscara en su memoria, no podía encontrar una coincidencia. La red de inteligencia del clan tampoco arrojó resultados. Era como si estos tres hubieran aparecido de la nada, sin rastro de su existencia pasada. Esto obligó a Kyosuke, quien inicialmente había planeado someterlos de inmediato, a esperar pacientemente. Pronto, en una noche determinada, los tres se desvanecieron sin dejar rastro. Pero no pudieron escapar de la detección del marcador del dios trueno volador por parte de Kyosuke. Finalmente se están moviendo. Veamos dónde está su escondite, pensó Kyosuke, siguiéndolos desde la distancia. Después de varias horas, los vio unirse a un grupo bastante grande. Sus subordinados informaron que este grupo era la delegación de la nube que visitaba Konoha. A Kyosuke le resultó difícil creer que estos poderosos individuos fueran subordinados del Raikage. Si lo fueran, la nube ya habría abierto las puertas de Konoha y colgado a Onoki para que se secara. Aunque era escéptico, Kyosuke abandonó temporalmente su investigación. Mientras los tres no se fueran, pronto llegarían a Konoha, donde sería difícil para ellos escapar. En cuanto al propósito de la visita de la nube a Konoha, Kyosuke, conociendo la historia original, tenía una buena idea. Con él cerca, el plan del Raikage no tendría éxito. Y si estallaba un conflicto, estas tres figuras misteriosas se verían obligadas a rebelarse.
Kyosuke no sabía que él era su objetivo, y las tres figuras misteriosas no sabían que sus movimientos ya estaban bajo su vigilancia. Bajo estas circunstancias coincidentes, la delegación de la nube continuó su viaje hacia Konoha. Konoha, cuartel general de Raíz. Bang. Danzo golpeó el informe de inteligencia contra el suelo, su pecho subiendo y bajando mientras se aferraba a su silla. Había pensado que después del incidente del 9 colas, Minato Namikaze y su facción se debilitarían. Pero el repentino ascenso de Kyosuke había destrozado sus planes una vez más. No solo eso, sino que Minato, habiendo obtenido la mitad yin del chakra del 9 colas, ahora era aún más fuerte que antes. Esto enfureció a Danzo, quien se había esforzado mucho para trasplantar un par de Sharingan. Uchiha Kyosuke, Danzo murmuró el nombre con odio, sin embargo, se sentía impotente contra él. En términos de influencia, Kyosuke ahora tenía el respaldo de los clanes Uchiha y Ryuga, junto con el apoyo de clanes más pequeños como el Mitarashi. No tenía razón para temer a la raíz de Danzo. En cuanto a la fuerza, la imagen del dios guerrero Susanoo fuera de Konoha estaba grabada en la mente de Danzo. Por lo tanto, además de atacarlo desde las sombras, Danzo necesitaba adquirir un poder aún mayor. Fue entonces cuando recibió un mensaje de Anso de la Salamandra en la aldea de la lluvia, recordándole a cierto joven que había visto una vez. Los ojos del sabio, recordando la información que había leído, el ojo expuesto de Danzo brilló con una luz intensa. Si puedo obtenerlos, conseguiré un poder que supera a cualquiera. Entonces, el puesto de Hokage será mío. Con este pensamiento, Danzo ordenó a sus subordinados que se prepararan. Iría personalmente a la aldea de la lluvia para reunirse con Anso. Recinto Uchiha, habitación de Kyosuke. Maldita sea, ¿por qué ahora? Kyosuke se frotó las sienes, mirando el informe de su subordinado con dolor de cabeza. Había esperado que Danzo actuara pronto contra Akatsuki. Había ordenado a Saori que monitoreara los movimientos de Raíz, lo cual era fácil para ella ahora. Justo recientemente, el equipo de vigilancia informó que Danzo y varios subordinados habían abandonado la aldea en secreto, dirigiéndose hacia la tierra de la lluvia. Kyosuke sabía que Danzo, o más bien, Obito, finalmente estaba haciendo un movimiento contra Nagato. El plan original de Kyosuke era salvar a Nagato y traerlo de vuelta si era posible. Si no, no podía permitir que Obito se llevara el Rinnegan. Tal poder, incluso si no lo usaba él mismo, sería invaluable para sus subordinados. Además, Obito y probablemente Uchiha Nagisa estarían presentes durante el ataque a Nagato. Kyosuke, que había estado tratando de traer a la chica de vuelta, no podía dejar pasar esta oportunidad. Pero ahora, con la delegación de la nube y tres poderosos enemigos acercándose a Konoha, y la situación con Nagato desarrollándose rápidamente, Kyosuke no podía estar en dos lugares a la vez. Tenía que elegir a qué enemigo enfrentar. Después de una breve lucha interna, Kyosuke tomó su decisión. Se quedaría en Konoha para confrontar a la inminente delegación de la nube. Habiendo luchado personalmente contra las tres figuras misteriosas, Kyosuke sabía que sin él, solo Minato Namikaze, Hiruzen Sarutobi, Migru y Ryuga Saori tenían una oportunidad contra ellos. Potencias secundarias como Uchiha Fugaku podían ofrecer apoyo, pero tendrían problemas en una confrontación directa. Además, Kyosuke no estaba seguro de la relación entre la nube y los tres extraños. Si bien la probabilidad era baja, si el Raikage realmente estaba coludido con ellos, la fuerza combinada del tercer Raikage, los hermanos Abe, y la siempre fortalecida Yuji Tonii sería abrumadora. Con el Sannin legendario ausente, el poder de combate de alto nivel de Konoha era peligrosamente escaso. Kyosuke temía que para cuando regresara de la aldea de la lluvia, Konoha ya podría estar reducida a ruinas. Eso sería problemático. Así que, decidió proteger Konoha personalmente. Sin embargo, tampoco iba a renunciar a la aldea de la lluvia. Recinto Uchiha, sala de reuniones. Kyosuke estaba sentado en silencio, inmerso en sus pensamientos. A su lado estaba Shisui, quien se había recuperado completamente de sus heridas, igualmente en silencio. Desde su regreso, Kyosuke había dispuesto que Kabuto realizara trasplantes de células de Hashirama en sus tres estudiantes. El trasplante de Anko era una necesidad. Sin la potente fuerza vital de las células de Hashirama, sus heridas habrían requerido la intervención de Tsunade. Para evitar problemas y recompensar su valentía, Kyosuke había tomado la decisión. Yamato era un hecho. Kyosuke no podía permitir que su estudiante se convirtiera en un espadachín manco, por lo que un trasplante de brazo con células de Hashirama era natural.
En cuanto a Shisui, habiendo despertado el Mangekyo Sharingan, su destreza era lo único que detenía a Kyosuke de administrarle el suero de fusión para intentar despertar el Mangekyo eterno. Después de los trasplantes, los tres estudiantes vieron grados variables de mejora. El crecimiento de Yamato fue el más significativo. Ya poseedor de un cuerpo sabio, la inyección de la solución celular refinada de Kyosuke impulsó considerablemente su nivel de cuerpo sabio, elevando oficialmente su fuerza al nivel Jonin. Shisui, habiendo despertado un cuerpo sabio, vio que su fuerza base alcanzaba el nivel de Jonin de élite. Una vez que se adaptara completamente a las mejoras, pronto entraría en el reino de las potencias a nivel Kage. Más importante aún, la nutrición del cuerpo sabio eliminó virtualmente el riesgo de ceguera por su Mangekyo Sharingan. Si dominaba el Susanoo, un Shisui con toda su potencia sería innegablemente una amenaza a nivel Kage. Curiosamente, en la línea de tiempo original, Itachi Uchiha también despertó su Mangekyo a la edad de 11 años. Si estos dos prodigios pudieran trabajar juntos, el clan Uchiha ciertamente no enfrentaría el mismo trágico final. Shisui y Yamato habían mejorado significativamente. En cuanto a Anko, Kyosuke tenía otros planes para ella, pero tendrían que esperar hasta que las crisis actuales se resolvieran. Mientras el maestro y el discípulo estaban en contemplación, Uchiha Fugaku, Uchiha Ukyo, Uchiha Genbo y Yuga Saori llegaron uno tras otro. Mirando a su alrededor con curiosidad, Ukyo preguntó sorprendido. «Oye, Kyosuke, ¿de qué se trata esto? Finalmente vamos a...». Poniendo los ojos en blanco, Kyosuke ignoró las constantes insinuaciones de rebelión de Ukyo. Escaneó los rostros presentes y luego relató con sinceridad el viaje de Danzo a la aldea de la lluvia. Cuando se mencionaron términos como ojos del sabio y Uchiha Madara, la sala se quedó en silencio. Después de una larga pausa, Fugaku habló lentamente. Entiendo. ¿Quieres que vayamos e interrumpamos el complot del enemigo, y traigamos esos ojos de vuelta? Sí, asintió Kyosuke. Este asunto es extraordinario. El chico llamado Nagato no debe ser subestimado, y el enemigo que atacó Konoha la última vez probablemente estará involucrado. Solo si van todos ustedes podré estar tranquilo. Fugaku miró al silencioso Shisui y reflexionó. Ya que esto es tan importante, ¿por qué no vas tú mismo? Si estuvieras allí, seguramente no serían rival para ti. Suspiró, Kyosuke suspiró y explicó la situación con respecto a los tres poderosos enemigos escondidos dentro de la delegación de la nube. Al escuchar sobre su aterradora fuerza, incluso Saori frunció el ceño. Tal como temía Kyosuke, si el enemigo coludía con la nube para atacar Konoha, las consecuencias serían nefastas. Su decisión de quedarse era correcta. Sin embargo, Saori estaba preocupada por él. Basándose en su descripción, podía imaginar cuán poderosa era la mujer sospechosa de ser una Hyuga. Temía que Kyosuke pudiera tener problemas solo contra tantos enemigos. Justo cuando estaba a punto de hablar, Kyosuke le lanzó una mirada sutil. Comprendiendo su intención, Saori permaneció en silencio. Sabía que Kyosuke quería que ella fuera a la aldea de la lluvia no solo por su fuerza, sino también para traer de vuelta a la chica conocida como Buro Oscuro. Después de todo, Buro Oscuro había atacado Konoha. Para redimirla, su identidad como Buro Oscuro tenía que permanecer en secreto, al menos hasta que Kyosuke controlara toda la aldea. Así que, por mucho que Saori quisiera discutir, Kyosuke insistiría en que fuera. Al darse cuenta de esto, Saori se mantuvo callada. Bien. Entonces déjame encontrarte de nuevo, Buro Oscuro. Tocándose los ojos, que se habían transformado por completo, una leve sonrisa apareció en los labios de Saori, una sonrisa llena de intención asesina. Si se niega a escuchar e insiste en oponerse a Konoha, entonces matarla accidentalmente sería comprensible, ¿no? Ya que todos entienden, no perdamos el tiempo. Nos vamos esta noche. Usaré el dios trueno volador para enviarlos fuera de la aldea, dijo Kyosuke. Intercambiando miradas, Fugaku señaló a Shisui. Espera, ¿pretendes que Shisui participe en algo tan peligroso? ¿Sabes? Antes de que Fugaku pudiera terminar, el Mangekyo Sharingan se encendió de repente en los ojos de Shisui, silenciando la sala. Después de una larga pausa, Uchiha Ukyo tartamudeó. ¿Desde cuándo se volvió tan común el Mangekyo? Después de despedir a Fugaku y a los demás fuera de la aldea, Kyosuke pensó por un momento y decidió dirigirse a la casa de Minato Namikaze. Calculando el tiempo, el Hokage debería haber terminado su trabajo por el día, lo que significaba que era la oportunidad perfecta para que Kyosuke obtuviera una comida gratis. Como salvador de la pareja, y de su hijo, Kyosuke no sentía absolutamente ninguna culpa por imponerse. ¡Guau! En la casa Namikaze, Kyosuke miró impotente al bebé Naruto que lloraba en sus brazos.
Con el rostro lleno de líneas negras, rápidamente le pasó el bebé de vuelta a Kusina. Al encontrarse con las miradas divertidas de la pareja, se hundió en el sofá con un suspiro resignado, esperando que se sirviera la cena. Parece que no soy exactamente popular entre los niños, dijo Kyosuke, extendiendo las manos en un gesto de autodesprecio hacia Minato. Jaja, no te lo tomes personal. A veces Naruto ni siquiera acepta lo que yo le ofrezco, respondió Minato con una risa comprensiva. Los dos luego cayeron en una charla ociosa sobre esto y aquello. Pronto, una deliciosa mesa se sirvió. Kusina sirvió un vaso de sake para ambos hombres, luego levantó su propia copa. Miró a Kyosuke con una expresión seria. Sabes, salvaste nuestras 3 vidas. Has estado tan ocupado últimamente que no he tenido la oportunidad de agradecerte apropiadamente. Hoy. Al escuchar esto, Kyosuke rápidamente agitó la mano para detenerla. No hay necesidad de eso entre nosotros. Minato-san me cuidó mucho en el pasado. Era justo que hiciera lo que hice. Por favor, no lo menciones de nuevo, jaja. Al ver la insistencia de Kyosuke, los 3 intercambiaron cálidas sonrisas y vaciaron sus copas. El tema fue oficialmente zanjado. Una vez que estuvieron satisfechos con la comida, Kyosuke finalmente sacó a colación el verdadero propósito de su visita. Relató todo en detalle. El ataque a sus 3 estudiantes, su enfrentamiento con el enemigo y su descubrimiento de que el asaltante se había infiltrado en el enviado diplomático de la aldea de la nube. Escuchando su descripción, Minato y Kusina reaccionaron de manera muy parecida a Fugaku. Incredulidad de que tal potencia desconocida existiera en el mundo shinobi. Sin embargo, Kyosuke no tenía motivos para inventar tal historia, por lo que aceptaron la sombría realidad. Justo como Kyosuke temía, Minato estuvo de acuerdo en que esta visita diplomática aparentemente simple probablemente se convertiría en algo volátil. Según la descripción de Kyosuke, este incidente podría evolucionar a una crisis grave. Pensando en la aldea que solo recientemente había conocido la paz, Minato dejó escapar un suave suspiro. Mirando al serio Kyosuke al otro lado de la mesa, por alguna razón, recordó las palabras que Kyosuke había pronunciado durante su última visita. ¿Es la paz a través de la comprensión mutua, realmente tan difícil de lograr? A Minato le costaba aceptarlo internamente, sin embargo, ya no podía negar rotundamente la consistente postura política de Kyosuke. La unificación del mundo shinobi. Suspiró, Minato suspiró de nuevo, murmurando para sí mismo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Kusina notó el extraño estado de ánimo de Minato y preguntó con preocupación. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Oh, estoy bien, respondió Minato, sacudiendo sus pensamientos. Forzó su atención de vuelta al asunto en cuestión. Entiendo la situación. Haré arreglos secretos de inmediato. Si las cosas realmente se dirigen hacia el peor de los casos, debemos estar preparados para responder. Bien. Mientras estés al tanto, Kyosuke asintió en silencio. Los 3 luego comenzaron a discutir los detalles específicos del despliegue defensivo. Mientras tanto, en una base secreta en Amegakure, aldea oculta de la lluvia. Nagato. Yaiko. Miren esto. Konan, que se había convertido en una hermosa joven, corrió a la habitación más interna de la base, agitando una carta con emoción escrita en todo su rostro. ¿Qué pasó? Preguntó Yaiko con curiosidad. Al ver su comportamiento secreto, tomó la carta impotente y la leyó él mismo. Después de una lectura rápida, una mirada de alegría se extendió por el rostro de Yaiko. Esto es genial. Esto es realmente genial. Nuestros esfuerzos finalmente han sido reconocidos. ¿Qué es, Yaiko? No nos dejes en suspenso, dinos. La profunda curiosidad burbujeaba entre los otros miembros de Akatsuki cercanos. Yaiko se aclaró la garganta y compartió el contenido de la carta con sus camaradas. La carta fue escrita personalmente por Anso de la Salamandra. Su propósito era usar los ideales y la creciente influencia de Akatsuki para proponer negociaciones de paz con las 3 grandes naciones de fuego, viento y tierra. Si este movimiento tenía éxito, Amegakure realmente marcaría el comienzo de una paz duradera. Para Yaiko y los demás que habían luchado por este objetivo durante tanto tiempo, la emoción era palpable. Eso es maravilloso, Yaiko. Tu sueño está a punto de hacerse realidad, dijo Nagato con una sonrisa. Él valoraba la amistad entre los 3 por encima de todo. Mientras fuera algo que Yaiko quisiera hacer, Nagato ayudaría con todas sus fuerzas, incluso si no era la vida que originalmente había imaginado para sí mismo. Al escuchar las felicitaciones de Nagato, Yaiko le dio una fuerte palmada en el hombro. Nagato, todo esto es gracias a ti.
Sin ti, nunca podríamos haber logrado esto por nuestra cuenta. Gracias. Verdaderamente, gracias. Al ver esto, los demás también intervinieron, agradeciendo a Nagato por sus años de esfuerzo. Frente a sus elogios, el introvertido Nagato solo pudo rascarse la cabeza y reír tontamente. Estoy feliz. Esto es todo lo que siempre quise, pensó Nagato para sí mismo. Al día siguiente, todos empacaron temprano. Dado que esta era la primera negociación oficial de Akatsuki con Ansho, Yaiko y los demás se esforzaron mucho en prepararse. Nagato, ¿cómo se ve mi cabello? ¿Es demasiado llamativo? Como líder de Akatsuki, ¿debería cambiar a un estilo más estable? Yaiko se paró frente a un espejo, preocupado por su cabello naranja y puntiagudo, que incluso él sentía que era un poco cegador. Desafortunadamente, preguntar a Nagato era inútil. Él no tenía ni idea de moda. Yaiko echó de menos a Conan, que había partido la noche anterior como parte del equipo de avanzada. Suspiro, Ansho-sama realmente piensa en todo. Si no fuera por su sutil consejo en la carta de enviar un grupo de avanzada, Akatsuki podría haberse avergonzado frente a todas esas facciones hoy, dijo Yaiko, limpiando un sudor frío inexistente de su frente antes de girar y voltear frente al espejo de nuevo. Nagato le dio una mirada divertida. No preocupándose mucho por las apariencias él mismo, Nagato empujó lentamente la puerta y salió. Observando el sol elevarse gradualmente sobre el horizonte, Nagato sintió una inquietud inexplicable. Hoy debería haber sido un día de celebración para Akatsuki, pero Nagato no podía sacudirse una profunda sensación de presentimiento. Necesitando despejar su cabeza, decidió dar un paseo solo para calmar sus nervios antes del gran evento. Justo cuando Akatsuki estaba a punto de caer en la trampa de Ansho, el enviado de la nube finalmente llegó a Konoha. Contemplando a las multitudes que bordeaban las calles para darles la bienvenida y las imponentes puertas de la aldea, las tres figuras escondidas en la parte trasera de la procesión no pudieron evitar maravillarse. Habiendo estado dormidos durante tanto tiempo, nunca habían visto algo así. Sus observaciones en el pequeño pueblo en la tierra de los campos de arroz habían sido lo suficientemente sorprendentes, pero en comparación con la colosal aldea oculta de la hoja, ese pueblo parecía un páramo desolado. Entrar en la aldea intensificó este sentimiento. Observando las escenas pacíficas desarrollarse ante ellos, los tres se quedaron en silencio. Monsan, ¿no es este el sueño que una vez perseguimos? La mujer, cuyo temperamento solía ser tan volátil, suspiró con nostalgia. Al escuchar sus palabras, el hombre que aún no había actuado asintió inconscientemente. Pero al darse cuenta de su error, miró al señor Mon. Al no ver ningún cambio en su expresión, dejó escapar un suspiro de alivio. Así parece, el señor Mon confirmó la observación de la mujer, pero luego su tono cambió. Sin embargo, tú sabes tan bien como yo los cambios que este mundo ninja ha sufrido a lo largo de los años. La guerra nunca ha cesado. Esta paz ante nosotros es meramente temporal. Un día, la guerra destruirá todo esto. Por eso digo que la filosofía de él era fundamentalmente defectuosa. Solo el poder hace que todas las cosas sean posibles. Nunca olviden la intención original de la fundación de la organización, ni por qué existen. Sí, respondieron los otros dos solemnemente a las palabras del señor Mon. Observando cómo la masiva procesión del enviado se acercaba a la oficina del Hokage, Hiruzen Sarutobi le susurró a Minato. ¿Los has encontrado? ¿Quiénes son los tres? Minato negó con la cabeza en silencio, indicando que aún no lo sabía. Pero rápidamente añadió. Kyosuke puede sentir el marcador dentro de la procesión. Deberíamos tener una respuesta definitiva esta noche. Suspiró, un destello de tristeza pasó por los ojos de Hiruzen. Mirando la aldea que solo recientemente había encontrado la paz, no podía soportar la idea de que sufriera daño de nuevo. Pero las cosas rara vez salen como uno desea. Como la aldea más fuerte del mundo ninja, Konoha enfrentaba desafíos constantes. Era inevitable. Hiruzen y los demás no tuvieron más remedio que soportar el costo de esta paz. Señora, el Hokage y sus consejeros nos están esperando adelante, susurró Darui a la imponente figura a su lado. El enviado de la nube estaba ostensiblemente aquí para un intercambio cultural, liderado por el futuro cuarto Raikage, Pai. Sin embargo, con el tercer Raikage aún vivo y activo, pasaría mucho tiempo antes de que ascendiera a la posición. El verdadero objetivo de la nube, al igual que en la línea de tiempo original, era el Byakugan del clan Hyuga. Pero esta vez, creyendo que su fuerza había superado a la de Konoha, también buscaron usar este incidente para reavivar la guerra. Estaba aquí para asegurarse de que el equipo pudiera retirarse de Konoha de manera segura después de tener éxito.
Además, el tercer Raikage había liderado personalmente a las tropas en la Tierra del Fuego, listo para recibir al enviado en retirada. Y eso no era todo. Todo el ejército de la nube había comenzado a movilizarse. Si Konoha se atrevía a atacar a por el asunto Hyuga, el tercer Raikage marcharía con su ejército hacia el sur, directamente hacia la próspera aldea de la hoja. Después de un breve intercambio de cumplidos, condujo a su gente a la casa de huéspedes. Pronto, ya era tarde en la noche. ¿Están listos?, preguntó a varios subordinados que no llevaban identificación. Tenga la seguridad, señora, estamos preparados. Esta misión no fallará. Bien. Muévanse. Mientras tanto, habiendo noqueado a todos los demás en su habitación, el señor Mon y sus dos compañeros evadieron fácilmente la vigilancia y se dirigieron al recinto Uchiha. Señor Mon, noté que algunas personas del enviado de la nube se fueron hace un momento. Sus intenciones probablemente tampoco son puras, dijo la mujer, recordando la escena que había presenciado accidentalmente, su tono cargado de burla. Ella recordó la conversación de más temprano en el día. Como había dicho el señor Mon, sin el poder para disuadir a los enemigos, esta paz no era más que una ilusión frágil, lista para romperse al menor toque. Eso es algo bueno. Con las acciones de la nube como cobertura, nuestra operación procederá aún más fluidamente. Después de un breve intercambio, los tres usaron la cobertura de la noche para acelerar hacia su destino predeterminado. Al llegar fuera del recinto Uchiha y ver las escasas unidades de patrulla, el otro hombre del trío no pudo evitar decir indignado: el gran clan Uchiha ha caído a esto. Miren a estas personas. Tomando la patrulla nocturna tan a la ligera. En los viejos tiempos, les habría dado una lección que nunca olvidarían. Está bien, está bien. Lo dijiste tú mismo. En los viejos tiempos. Esta ya no es esa era, rió la mujer, consolando a su compañero. Además, es debido a esta laxitud que podemos infiltrarnos tan fácilmente, ¿no es así? Suspiró. Déjame agarrar a uno y preguntar sobre la situación. El hombre suspiró en silencio, luego se movió con increíble velocidad para noquear y arrastrar a un Uchiha de patrulla. En un callejón apartado, los tres miraron al patrullero inconsciente. La mujer se agachó y usó un poco de chakra para estimularlo, despertándolo. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, un par de ojos carmesí aparecieron ante él. Manjeki, luchó por hablar, pero una ola de mareo lo inundó, sumergiéndolo en el genjutsu del hombre. Habla. ¿Dónde está Uchiha Kyosuke?, interrogó el hombre del trío. Lord Kyosuke está actualmente trabajando solo en la sala del consejo, reveló el patrullero con sinceridad lo que sabía. Muy bien. Habiendo obtenido la información, el hombre manipuló el genjutsu para poner al patrullero en un sueño profundo. Sin intervención externa, no despertaría en días. Este fue el castigo del hombre por la negligencia del patrullero. Desactivando el resplandor carmesí en sus ojos, el hombre intercambió una mirada con sus compañeros, y se movieron en silencio hacia la sala del consejo. Allí, su objetivo estaba trabajando solo. No dejarían escapar una oportunidad tan rara. Usaré mis marionetas para controlar sus movimientos. Ustedes dos lo atacarán y acabarán con él por completo, ordenó el señor Mon con calma. Entendido. Varias marionetas emergieron de los rincones oscuros. Una de las marionetas humanoides, controlada por Mon, cambió rápidamente su apariencia para coincidir con la del patrullero de antes y corrió hacia la sala del consejo. Mon sabía que cualquier Uchiha con un Sharingan podría ver fácilmente a través de este nivel de disfraz. Sin embargo, estaba apostando a que el objetivo, estando en su propia casa, no estaría demasiado en guardia contra un subordinado familiar. Como veterano de la eliminación, Mon sabía que a veces los planes más simples eran los más efectivos. Creía que hoy no sería la excepción. Pronto, la marioneta disfrazada llamó a la puerta de la sala del consejo. A través de su visión, Mon vio claramente al objetivo sentado en una silla, con la cabeza baja, leyendo un archivo. Cuando vio el rostro familiar de Kyosuke, los ojos de Mon se abrieron ligeramente detrás de sus controles. El hombre en la vista de la marioneta era el mismo enemigo contra el que había luchado en esa pequeña ciudad. Así que eso es todo. Él es Kyosuke Uchiha. Tiene sentido, solo él podría entrenar a jóvenes Uchiha tan sobresalientes. Debería haberme dado cuenta antes. Mon se reprendió mentalmente, pero rápidamente centró toda su atención en controlar la marioneta. El arrepentimiento era inútil ahora. Ya que estaban aquí, no dejarían escapar al objetivo de nuevo. Escuchando la voz de pánico de su subordinado, Kyosuke levantó la cabeza, dándole una mirada extraña antes de regresar su mirada a los documentos sobre su escritorio. ¿Qué pasa? ¿Por qué entras en tanto pánico?
La marioneta mantuvo su acto de nerviosismo mientras se acercaba lentamente a Kyosuke. Derramó la mentira que habían preparado. Acabamos de recibir inteligencia. La delegación de la aldea de la nube parece estar tramando algo en secreto. Ahora mismo, se están preparando para... ¿Preparándose para qué? Habla claro, no tartamudees, regañó Kyosuke sin mirar hacia arriba. Están. La marioneta dio otro paso hacia adelante. De repente, un rayo de luz brotó del núcleo en su pecho, atravesando directamente el cuerpo de Kyosuke. Este fue un mecanismo que utilizaba la capacidad del núcleo de la marioneta para almacenar chakra, permitiendo un ataque sorpresa letal sin ninguna señal de advertencia. Simultáneamente, en el momento en que el láser atravesó a Kyosuke, dos figuras se estrellaron por la ventana. Byakugan. Coerción. Un campo invisible de 8 trigramas se expandió. La mujer usó la habilidad de su Byakugan para inmovilizar el cuerpo de Kyosuke, cortando su conexión con el ninjutsu espacio-tiempo. Luego, desatando todo su poder, empujó un dedo hacia su punto de presión letal. El otro hombre, con los ojos brillando con luz carmesí, activó su Mangekyō Sharingan. La habilidad especial en su ojo izquierdo, manipulación de sangre, surgió, profundizando aún más el control sobre el cuerpo de Kyosuke. Al mismo tiempo, un brazo esquelético de color rojo pálido se materializó, golpeando al inmovilizado Kyosuke. El puño llegó casi simultáneamente con el golpe de la mujer. Frente a un asalto tan meticulosamente planeado y diverso, incluso con la fuerza actual de Kyosuke, recibir estos golpes de frente significaría la muerte segura, asumiendo, por supuesto, que realmente hubieran golpeado a Kyosuke. Después del fuerte estruendo, Mon y sus dos compañeros miraron con los ojos muy abiertos las astillas de madera que se dispersaban en el aire. Esto es, un clon de madera. Los tres se dieron cuenta al instante de que solo un clon de madera altamente realista podría haberlos engañado a todos a la vez. Cayeron en la cuenta de que hoy, no eran cazadores al acecho, sino corderos que habían entrado en una trampa. Retirada. Retrocedan inmediatamente. El hombre con el Mangekyō gritó, preparándose para cubrir su escape. Pero antes de que pudieran moverse, la punta de una espada brotó de repente del pecho de la mujer. ¡No! Rugió el hombre con angustia. Kyosuke, habiendo usado el dios trueno volador para asestar un golpe fatal a la mujer, estaba a punto de hablar cuando la mujer escupió una bocanada de sangre. La sangre, manipulada por la habilidad del hombre, se transformó en picos afilados y se disparó hacia Kyosuke como flechas. Kyosuke no tuvo más remedio que teletransportarse fuera de la habitación, deteniendo temporalmente su asalto a los enemigos. Sin embargo, habiéndose preparado para este momento, ¿tenía la intención de dejarlos ir tan fácilmente? La respuesta era obvia. No. Viendo que había obligado a Kyosuke a retroceder con la manipulación de sangre, el asesino controló su brazo Susanoo, intentando atraer a la moribunda mujer a su abrazo. Pero un destello de luz dorada apareció de repente ante sus ojos. Era Minato Namikaze, que había estado al acecho durante mucho tiempo. Usando el dios trueno volador para interceptar el intento de rescate, Minato estrelló un poderoso Rasengan contra el hombre, enviándolo a volar violentamente hacia atrás. Antes de que el hombre pudiera siquiera salir volando de la sala del consejo, la luz dorada brilló de nuevo en el aire. Minato apareció instantáneamente en la trayectoria del hombre, tratándolo como un voleibol mientras lo golpeaba con otro Rasengan. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea todo! El hombre rugió con furia impotente. Pero ni sus brazos agitados de Susanoo ni su habilidad de control de sangre podían tocar la luz dorada. La razón era simple. El destello amarillo era demasiado rápido. La velocidad estaba mucho más allá de los límites de reflejos del hombre. Cada vez que intentaba activar una habilidad para contraatacar, la luz dorada lo golpeaba de nuevo, enviándolo a volar en una dirección diferente. ¿Cómo puede alguien poseer reflejos tan aterradores? Mientras la armadura Susanoo se despegaba capa por capa, el hombre dejó este pensamiento final en su mente antes de perder completamente el conocimiento. El hombre, que anteriormente había desdeñado al destello amarillo reconocido en todo el mundo ninja, finalmente había experimentado de primera mano lo que realmente significaba ese título. Viendo que el enemigo había perdido por completo la capacidad de resistir, Minato finalmente dejó de moverse. La luz dorada que llenaba la habitación se desvaneció lentamente. Vencer a un usuario de Mangekyō capaz de usar Susanoo de etapa 3 hasta dejarlo inconsciente a través de pura velocidad física, la actuación de Minato realmente sorprendió a Kyosuke. Viendo a Minato salir de la sala del consejo arrastrando al enemigo inconsciente, Kyosuke preguntó con curiosidad. ¿Cómo hiciste eso justo ahora? Minato sabía lo que estaba preguntando.
Miró al último enemigo restante, Mon, y sonrió mientras explicaba. Esa fue la tercera etapa de aplicación del dios trueno volador, la barrera espacio-tiempo. ¿Barrera espacio-tiempo?, insistió Kyosuke, intrigado. Así es, explicó Minato sin reservas. Después de activar la barrera espacio-tiempo, puedo moverme libremente a cualquier coordenada dentro del espacio cubierto por la barrera. Puedes pensar en la barrera misma como un gigantesco marcador del dios trueno volador. Oh, Kyosuke asintió, dándose cuenta. Ya veo.